Jueves 20 de junio. Tercer jueves ya de este mes de junio, y es un privilegio, una vez más, el poder unirnos en la meditación de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Sermón de la Montaña, sermón que encontramos en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. El día de ayer veíamos cómo el Señor exhortaba a sus discípulos a tener cuidado en la práctica de las obras de piedad del cristiano, y que los hicieran para poder llegar a la presencia de Dios, que las hicieran para que el Señor fuera agradado con esas acciones, y no para que los vieran los hombres, porque claramente les dijo: si los hombres los ven, ya recibieron su paga. Y por eso hablábamos sobre el tema de la oración, el tema de las limosnas y el tema del ayuno. Hoy, continuando con el tema de la oración, el Señor entonces les va a enseñar a sus discípulos a cómo orar. Ahora, ¿por qué les enseña esto? Porque recordemos que los discípulos venían, por ser israelitas, ellos venían del judaísmo. Y en el judaísmo no se ora, en el judaísmo se reza. ¿Cuál es la diferencia? Dirá usted. Bueno, que el rezar es repetir oraciones ya elaboradas, ¿verdad? Orar es hablar espontáneamente con Dios. Entonces, en el judaísmo tienen una serie de oraciones que son las que ellos repiten para poder así, pues, hacer sus obras de piedad o actos de piedad. Jesús viene y les enseña a sus discípulos que la oración debía de ser diferente. La oración debía de ser vivida, debía de ser espontánea. Debían de ser palabras que vengan del corazón, del sentir del ser humano. Pero palabras que verdaderamente encierren toda la vivencia con su Dios. Y hermanos, en realidad eso es la oración y debe de ser para nosotros. Sabemos que hay oración en la cual podemos nosotros pedir, pero también sabemos que hay oración en la cual podemos dar gracias. Hay oraciones en las cuales podemos interceder por los demás, pero también oraciones en las cuales podemos nosotros pedirle al Señor por nuestras necesidades. Oraciones en las cuales podemos pedir perdón, pedir bendiciones, etcétera. O sea, hay una infinidad de oraciones. Pero todas esas se busca que vengan del corazón del ser humano, para que sean oraciones y palabras escuchadas por el Señor. Porque de nada sirve, hermano, que usted repita y repita si su corazón no está en paz con Dios. Perdone, no quiero herir sentimientos con esto, pero creo que es importante el que las palabras que nosotros le brindemos o le digamos al Señor sean palabras que vengan del corazón, sean palabras que
podamos nosotros sentirlas, porque de esa manera el Señor va a responder fácilmente. Ahora veamos entonces cómo el Señor le dice: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a mucho hablar serán escuchados. Esto el Señor lo dijo, pues los escribas y fariseos, ellos les gustaba repetir y repetir aquellas oraciones, pensando pues que en esa medida el Señor iba a responder más rápido. Ahora, veamos cómo el Señor dice: no lo hagan. También dijo: no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Creo, hermano, que usted tal vez estará de acuerdo conmigo, que una de las oraciones más hermosas que pudiésemos haber hecho en nuestra comunión con Dios son aquellas oraciones que hemos hecho cuando hemos estado en los peores aprietos. Son aquellas oraciones que levantamos a Dios y que lo hacemos en un momento de necesidad, donde usted tal vez solo dice un par de palabras, pero esas palabras las dijo con tanta seguridad, con tanta necesidad, con tanta confianza, que son palabras escuchadas por el Señor y por supuesto que Él responde. Por esa razón es que ese es un elemento importante sobre el tema de la oración. Ahora, el Señor viene ahora y le va a enseñar o le va a dar la oración y les va a decir, les va a presentar lo que es la oración de el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos, debo decirlo, es una oración para orar con ella y no para rezar con ella. Especialmente, ¿qué quiero decir? Mire, hay personas que dicen: bueno, voy a decirle 30 Padre Nuestros al Señor. Bueno, si puede, hágalo. Pero le puedo recomendar que mejor le diga uno bien hecho. Y no se refiere a que usted va a decir, porque usted podrá decir: bueno, pero ¿cómo puedo decir uno bien hecho o bien dicho? Es que, insisto, el Padre Nuestro no es para rezar. El Padre Nuestro es para orar con ella o con esa oración. Ahora, el Padre Nuestro, ¿a qué me refiero exactamente? El Padre Nuestro, hermanos, de hecho, bueno, conocemos esta oración como el Padre Nuestro, porque esa es la primer parte de la oración que nosotros repetimos, ¿verdad? El Padre Nuestro, fíjese, hermano, es una oración bíblica. Digo esto porque hay personas que dicen: no, esa oración es católica. No, es una oración bíblica. O sea, es una oración que puede ser repetida incluso por personas evangélicas, porque es una oración dada por el Señor. Pero el Padre Nuestro tiene 9 peticiones. Con esas 9 peticiones es que nosotros podemos orar. Ahora, 5 de esas 9 peticiones adoran a Dios y 4 son peticiones por las necesidades nuestras, o sea, las necesidades de los hombres. Pero vea, ya ahí le estoy dando otra pauta, porque al orar no solamente tenemos que pedir, sino también tenemos que adorar a Dios, tenemos que exaltarlo, tenemos que reconocer la honra y la gloria que le pertenece, ¿verdad? Por eso rápidamente vamos a, en honor al tiempo, vamos a ir viendo estas 9 peticiones, así rapidito. Veamos la primera. La primera es Padre Nuestro. Esto es importante, porque lo que el Señor busca es que nosotros nos acerquemos a Dios como hijos, pero que le tomemos a Dios como nuestro Padre. O sea, con esa confianza, con esa fe, con esa seguridad que nuestro papá, nuestro Padre nos escucha y que obviamente nos va a responder. Por eso, Padre Nuestro, pero vea, no es Padre mío, sino que es un Padre de todos, ¿verdad? Es un Padre que lo compartimos todos, pero ojo, ahí hay algo implícito, que si Él es Padre Nuestro,
significa que nosotros somos hermanos, ¿verdad? Y como hermanos debemos de acercarnos a ese papá, a ese padre. Esto creo que es fácil de entenderlo. Sin embargo, en la práctica hay personas que en algún momento se molestan. Porque ¿cuántas personas de repente le dicen a su hermano o a su prójimo, Dios le bendiga? Pero cuando Dios lo bendice se enojan, ¿verdad? Y se llenan de envidia. O cuántas personas se molestan cuando están pasando por la prueba. Pero la palabra de Dios dice que Dios, a quien toma como hijo, lo corrige. El libro a los Hebreos dice que si estamos siendo corregidos por Dios, debemos de alegrarnos, porque eso significa que somos hijos de Dios, porque Dios no corrige hijos ajenos. Entonces veamos cómo ya sobre esa parte hay mucho que hablar. La segunda parte dice que estás en el cielo. Esto también es importante porque reconocemos que es un papá, no es un padre cualquiera, ¿verdad? Es un papá que está en el cielo. O sea, es un padre celestial. Y por estar en el cielo, obviamente tiene el poder y la autoridad. Pues a ese papá, la tercera petición nos dice, santificado sea tu nombre. Hermanos, santificar el nombre de Dios es verdaderamente necesario en nuestras oraciones. Sabemos nosotros que el nombre de Dios es santo, pero ¿qué es santificar el nombre? Bueno, reconocer que el nombre de Dios es tan santo y yo debo de usarlo de manera muy, muy, muy respetuosa. Reconocer en verdad que el nombre de nuestro Padre Celestial es santo. Esa es su naturaleza de santidad. Vea, hasta su nombre es santo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de reconocer también en nuestras oraciones. La cuarta petición, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es el gran regalo que nos envía el Padre a través del Hijo. Pero en ese reino, Cristo es el Rey. Nosotros somos su pueblo. Y debemos de esforzarnos, debemos de trabajar por implementar el reino de Dios. Un reino que no es como los reinos de esta tierra, porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Los reinos de esta tierra se rigen bajo criterios terrenales, bajo criterios humanos. Mas el Señor se rige por los criterios del cielo, ¿verdad? Por los criterios del Padre. Y por esa razón es que nosotros debemos de vivir los valores del reino de Dios. Esos valores de amor, de justicia, de respeto, de verdad. Esos valores, hermanos, que son importantísimos en el reino de Dios y que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a poder respetar, cumplir y por sobre todo enseñar. La quinta petición dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Siempre que nosotros oremos, debemos de pedirle al Señor que haga su voluntad, no lo que nosotros le pedimos. Yo sé, nosotros pedimos, pero parte de la petición y parte del conocimiento de Dios es que reconozcamos que nosotros le pedimos al Padre, pero que el Padre va a responder de acuerdo a su santa voluntad. Ahora, lo bueno, hermano, es que la voluntad de Dios siempre es la mejor, fíjese. La voluntad de Dios es la que nos conviene a nosotros, aunque a veces tal vez no comprendamos esa voluntad. Claramente el profeta Isaías capítulo 55 dijo, mis caminos no son sus caminos, dijo el Señor. Sí, mi voluntad no es la voluntad de ustedes, pero sí es la mejor. Y por eso es que nosotros en nuestras oraciones tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Mira, a veces le pedimos al Señor algo que no lo recibimos, o recibimos otra cosa.
Y usted dirá, pero ¿por qué Dios no me respondió? ¿Acaso Dios no me escucha? Etcétera, etcétera. Sí le escucha y sí le respondió. Lo que pasa es que lo que estábamos pidiendo no era la voluntad de Dios. Por eso, ¿verdad? Parte del crecimiento personal es llegar a conocer la voluntad de Dios, que es lo que el Señor quiere de mí, para poder así estar en sintonía con Él y recibir pues lo que necesito, pero también lo que sé, que es la voluntad del Señor. Estas 5 son las que decíamos son verdaderamente honra a Dios, o sea, honran la obra de Dios. Luego vienen 4 peticiones más, en las cuales le podemos pedir nosotros por nuestras necesidades. Vea las 6. Decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, le estamos pidiendo a Dios que nos dé comida. Claro, cuando decimos pan, aquí incluye, hermano, lo básico, lo necesario. Usted podrá decir, mire, yo necesito dinero. Bueno, pues pídalo. Mire, yo necesito un trabajo, pídalo. Mire, yo necesito una casa, pídalo. Lo que sea, hermano, aquí es donde podemos pedir, pero ya se dio cuenta. Vamos a pedir cuando ya lo hemos reconocido como Padre, cuando hemos santificado su nombre, hemos trabajado para su reino y aceptamos su voluntad. Creo que es ahí donde el Padre nuestro tiene efectos maravillosos, ¿no? Donde le decimos, Señor, tengo necesidades, tengo deudas, tengo problemas, tengo esto, lo otro, ayúdame. Y qué hermoso, porque el Señor ahí nos va a responder. Luego le pedimos al Señor también perdón, fíjese. Le decimos, perdona nuestras ofensas. Y oiga, es hermoso, porque en el original dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le pedimos al Señor que nos perdone, pero también nos comprometemos a perdonar nosotros a quienes nos hayan ofendido. Esa parte es importante porque cuánta necesidad hay del perdón en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad, hermanos, donde el ser humano respira violencia, respira venganza. Vivimos en una sociedad donde muchas personas, mire, la palabra perdón la han desechado de su vocabulario y pareciera como que les cuesta perdonar. Pero hoy es cuando podemos decirle, Señor, perdónanos, porque claramente, dijo el Señor, si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Debemos de reconocer que el perdón es una necesidad, pero también es un alivio para nuestras cargas. Luego la 8ª petición, dijo el Señor, no nos dejes caer en tentación. Esto es importante, porque hermano, la tentación siempre está presente. Hay personas que dicen, no, yo no tengo tentaciones, yo soy una persona libre de eso. Querido hermano, con todo respeto, mientras usted tenga vida, usted está expuesto a tentaciones. Tal vez mi tentación no será la suya, o tal vez la suya no será la de otra persona, porque tristemente cada uno tenemos diversas tentaciones. Y hay tentaciones muy fuertes, ¿sabe? Y un error sería para nosotros el creer que las tentaciones no nos van a botar en la fe. Eso es un problema. Nosotros debemos de estar conscientes de nuestras debilidades y por eso debemos de decirle, Señor, no me dejes caer en tentación, porque la tentación está ahí y viene para hacernos daño. Y la última, dijo el Señor, y líbranos del mal. Quiero decirle que el original dice, líbranos del maligno. O sea, nosotros debemos de hacer lo posible por apartarnos del mal. Pero es necesario pedirle al Señor que sea Él el que nos libre de esa maldad, de esa maldad de otras personas. Que nos libre también del maligno que anda siempre queriendo matar, robar y destruir. Por eso,
Oremos con el Padre nuestro, presentémosle al Señor nuestras necesidades y Dios, que es fiel y justo, va a responder a esas peticiones. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.